¿Cómo llegué a este punto de estar aquí frente a esta cámara enseñándote estos trucos y enseñándote lo que te voy a enseñar? Cuando tenía 24 años, ya hace unos buenos años, me fui de mi país de origen, que es Venezuela, y llegué a vivir a México. Llegué a vivir a México a casa de un amigo, en el anexo de la casa de un amigo. Y para mí fue muy duro comenzar desde cero en otro país donde no me conocían, donde la experiencia que yo traía de mi país no servía de nada, donde tenías que empezar literalmente de cero. Entonces, fue un choque emocional porque nunca me había alejado de mi familia tanto. Y las primeras veces en las que me sentí solo, en las que me vi solo, fue precisamente cuando me di cuenta que ya este acercamiento con mi familia, con mis amigos, no estaba. Los primeros meses fueron muy rudos. No podía encontrar trabajo o no podía tener un trabajo porque no tenía los papeles. Y no tenía los papeles porque no tenía un trabajo. Entonces era este juego de qué fue primero, ¿no? El huevo o la gallina. Y me acuerdo que fui a muchísimas entrevistas de hecho hubo una que me marcó muchísimo, que fue para ser mesero en un hotel, en el restaurante de un hotel. Y entonces voy yo a mi entrevista y genial. Y la persona que me estaba entrevistando me dijo, mira, ok, muy bien tu experiencia, pero no te puedo contratar. Y yo le preguntaba, ¿por qué no? Y ella me dice, porque es que tú no eres mesero. Si te contrato, no me vas a durar ni una semana con toda la carga de trabajo que va a haber aquí. Y yo le decía, dame una oportunidad, nada más solamente te pido una oportunidad de demostrarte que sí lo voy a hacer, que sí voy a lograrlo. Y la persona me dijo, no, sigue buscando. Entonces me acuerdo que salí de esa entrevista llorando, literal, me fui en el camión llorando. Y entonces me empezaba a preguntar por qué me estaba yendo tan mal. Si yo venía con las mejores intenciones, si yo venía a trabajar, si yo venía a dar, ¿sabes? ¿Por qué me estaba yendo tan mal? Y así fue, me fui en los primeros 6 meses hasta que por fin, tiempo después, logré tener los papeles, logré estar digamos que residente permanente aquí en México. Y entonces empecé a las entrevistas de trabajo. Y ahí pasó algo muy curioso, porque di con el trabajo soñado para mí en ese momento. Me encargaba de dar la capacitación a un corporativo aquí en México muy grande y viajaba por todo México dando capacitaciones. Ahí entrenaba a su personal de ventas, ¿no? Entonces llegó un momento en el que ya no me gustaba estar ahí, en el que yo decía, ok, este era mi trabajo soñado, pero es que ya me da, no quiero, o sea, ya me siento mal yendo a trabajar por un sueldo que no me alcanza para vivir, por horas extenuantes de viajes, de etcétera. Y aunque me gustaba mucho lo que hacía, llegó un punto en que me empecé a sentir harto. Y cuando yo le comentaba a la gente esto, ya sabes, ¿no? Las voces de la sociedad que me decían, bueno, pero entonces, ¿qué quieres? Tú buscas un trabajo esperando no encontrar un trabajo, ¿no? Y eso me hacía sentir culpable por no ser agradecido con las circunstancias. Yo decía, tengo este buen trabajo que me hace viajar por todo el país, que me hace hablar en público, que es lo que a mí me apasiona, me ama amo hablar en público y conectar con la gente y enseñar y etcétera. Y sin embargo me sentía vacío, ¿sabes? Entonces un día iba en el Metrobús y entonces estábamos todos como muy apretados, no sé qué, y empezaron a pelear dos personas, dos hombres. Uno se peleaba con el otro porque lo empujó, no sé qué. Lo total es que a mí me parecía una tontería esa pelea. Y yo decía, ay, no puede ser posible, yo no quiero estar en mis 40 y tantos en esa situación, tener que estar en un transporte público peleándome con alguien porque me empujó, porque no sé qué, cuando la realidad es que es tanta la amargura que esa gente tiene de no haber cumplido sus sueños que por cualquier cosita empiezan a discutir con extraños. Hay demasiada gente amargada allá afuera y la razón es porque no cumplen sus sueños. Y no sé si me vayas a creer, pero en ese momento una voz dentro de mí, un pensamiento, no sé cómo lo quieras llamar, me dijo, entonces deja de ser empleado. Entonces deja de ser empleado. Y eso fue como, wow, eso fue mi revelación tal cual.
Y entonces, ¿qué hice? Renuncié esa semana a mi trabajo con la poquita liquidación que me dieron, que realmente era un insulto esa liquidación. Pedí un préstamo en el banco y empecé con mi primer emprendimiento de ese entonces, que era una distribuidora de zapatos femeninos. Con este emprendimiento, me acuerdo que me fue muy bien durante todo el primer año. Tenía ventas, tenía clientes que incluso me compraban 3 y 4 veces en el mes, considerando que eran zapatos, porque eran zapatos para mujeres. Se me hacía muy raro y muy loco que la gente comprara tantos zapatos. Entonces, me fue muy bien, empecé a ver las ganancias, empecé ya a dejar de ser empleado y pasó un año, celebramos el aniversario de esta marca y ¿qué crees que pasó? Exactamente, empecé a sentirme otra vez mal, empecé a sentirme... Pero bueno, o sea, ¿qué es lo que tú quieres, Leo? No querías un trabajo, renunciaste. Querías un emprendimiento, lo tienes. Y ahora que lo tienes, no te sientes conforme, no te sientes bien. Y ahí descubrí que el error había sido que, aunque tenía un buen emprendimiento y me daba dinero, no había conectado con mi propósito. Y mi propósito siempre ha sido enseñar a otras personas, impactar a otras personas, hablar en público, dar conocimiento. Y con este emprendimiento no lo estaba haciendo. Entonces tomé una decisión que fue muy difícil para mí en ese momento y puse en pausa este emprendimiento y empecé a crear mi marca personal. Empecé a crear la marca personal, pero esta vez hice algo diferente. Esta vez me capacité, esta vez pagué mentores, esta vez pagué cursos y también tomé cursos gratuitos y fui a masterclass y fui a conferencias y fui a todo lo que tú te imaginas que un emprendedor puede ir, fui. Para hacerlo diferente, porque esta vez quería hacerlo realmente un negocio. Y fue así como después, como ves aquí en pantalla, comencé a dar conferencias, capacitaciones de emprendimiento, a ayudar a otros emprendedores. Me empezaron a invitar a colegios, me invitaron a la UNAM, que si eres de México sabes lo importante que es la UNAM, a dar conferencias de ellos acerca de emprendimiento, de su propósito de vida. Y aquí puedes ver todas las fotos donde estoy ayudando a otras personas. Pero ¿sabes qué fue lo más bonito? Que luego pude hacer y publicar mi propio libro que se llama Emprende desde cero. ¿Qué hizo eso en mí? ¿Qué ocasionó eso en mí? Que yo lograra conectar mi propósito de vida con mi pasión y con lo que quiero hacer y con un negocio y con un trabajo. Entonces te cuento mi historia para que sepas que no es que estoy aquí hablándote por hablar, o sea, realmente te estoy hablando porque ya tengo un par de años en esto y quiero darte mi aprendizaje, lo que yo aprendí de toda esta historia, para que a lo mejor tú no la estés cometiendo. Si estás en un momento de tu vida donde ya no te sientes bien, probablemente sea porque a lo mejor no estás conectando con tu propósito de vida. Todo esto, esta historia que te conté me transformó en una mejor persona, me transformó en una mejor versión de mí.